Buenas tardes, muchachas y muchachos de aldeas. El Karen Escalante, Doris Acuña, Gisela Róliga, Norla Campos, Nuria Lorente, Simona Rivera, Juniet Gradis, Wester Ríos, Alonso Lira, Reina Moreno. Les hemos preparado, Briselva y Martín y un servidor, esta presentación para que mantengamos el nivel de conexión con la sistematización de buenas prácticas en paternidad responsable y equipo de gestión. Vamos a ver 5 aspectos en esta presentación. En primer lugar, vamos a utilizar en el esquema del mundial lo que se va a llamar como la conexión con toda la sistematización. Ahí vamos a ver las 3 preguntas claves. En segundo lugar, vamos a ubicar las huellas de esta socialización, o sea, hasta dónde es que hemos venido desarrollando y qué cosas ya tenemos caminadas como elementos importantes de la sistematización. En tercer lugar, vamos a socializar aspectos que ya son como afirmaciones que podemos hacer de esta sistematización. Todavía no conclusivas, pero sí socializando algunas ideas con las cuales ustedes pueden estar de acuerdo o no, o las vamos a mejorar y ampliar. Cuarto lugar, vamos a acercarles una serie de preguntas a manera de reflexión, cosas que necesitaríamos como profundizar, como poder trabajar con mayor profundidad. Y finalmente vamos a presentarles una propuesta de qué cosas hacer de aquí hasta que nos volvamos a encontrar, e inclusive para darle continuidad al proceso. Tal como lo decíamos al principio, aquí queremos hacer como la conexión con el proceso de sistematización, y por eso les trajimos esta lámina que refleja el contexto del mundial, y por eso esa pelota que nos permite jugar ese balón con las 3 preguntas claves: el objetivo, el objeto y el eje. Pero es importante iniciar con esta dimensión. Los sujetos de esta sistematización, como lo dijimos al principio, son sujetos protagonistas, y estamos incluyendo como protagonistas a la red comunitaria y a ustedes como equipo de facilitadores. Para situar la conexión, quisiéramos enfatizar en palabras claves del objetivo, el objeto y el eje. La palabra clave del objetivo es el poder reconstruir las buenas prácticas para comprenderlas y mejorar en el quehacer de aldeas. O sea que se trata de que comprendamos cuál fue la experiencia y cómo fue la experiencia. La palabra clave en el objeto estaría vinculada a la metodología implementada en esas 2 experiencias y durante el periodo. O sea, el objeto nos logra situar que vamos a sistematizar del 2005 al 2010, del 2015 al 2017. Y el eje, que sería como el elemento clave, el elemento articulador de esta sistematización, lo que va a permitir que movamos la pelota para poder concluir este proceso, está relacionado con estrategias y metodologías implementadas en las 2 experiencias. O sea, el desafío sigue siendo clave, sigue siendo significativo, muy posible, muy factible, que es el de poder reconstruir las experiencias, las estrategias y metodologías de las 2 experiencias. El segundo gran aspecto del que hablábamos, de los 5, son las huellas. Y de la huella, hay varias huellas, hay muchas huellas. De hecho, les vamos a entregar un documento después en PowerPoint, ustedes van a poder profundizar. Pero podemos, utilizando la lógica de la sistematización, estamos agrupando las huellas de lo que se ha avanzado en esta sistematización en 4 grandes aspectos. El primer aspecto estaría referido al proceso de capacitación.
O sea, hemos hecho dos eventos de capacitación. El primero lo realizamos en una fecha memorable, complicada para nuestro país, que fue el 17 y 18 de abril. Era el día en que las cosas se complicaron en nuestro país y que estaríamos deseando que ya se vaya recomponiendo. Ahí nos proponíamos dos objetivos. El primero era construir colectivamente los puntos comunes del marco referencial y operativo de la sistematización. Y el segundo objetivo era el de unificar criterios conceptuales. Aquí dejamos huella en ese primer encuentro porque ustedes trabajaron los presaberes y ahí hay una serie de riquezas que vamos a retomar en toda esta experiencia de sistematización. Pero además fue muy rico ese primer encuentro porque marcó la pauta de cómo va a ser la ruta, con mucho entusiasmo, mucha creatividad, dominio de qué tipo de experiencia estábamos hablando. El segundo encuentro lo realizamos el 11 de mayo y ahí también se plantearon dos objetivos muy importantes, dejaron huella en el proceso de sistematización, sobre todo porque hicimos una comprensión más precisa del proyecto, de donde se van a derivar las experiencias. Y ese encuentro nos ayudó a clarificar mucho el proceso del encuentro. Y el segundo objetivo fue el de ubicar la ruta de la sistematización de cada una de las dos experiencias. La segunda huella estaría relacionada con la revisión documental. Hemos hecho un acopio de documentos que nos han enviado Karen y Doris y que lo podemos agrupar como en dos grandes bloques. El primero es una serie de documentos relacionados con informes y con resultados de las evaluaciones. Y el otro documento es el que está relacionado con el marco lógico del proyecto o todo lo relacionado con el proyecto. Esta revisión documental deja también una huella significativa en la sistematización porque nos permite documentar las dos experiencias. Hay dos últimas huellas importantes. La tercera huella significativa fue la elaboración y validación de los instrumentos. Y aquí hay dos momentos muy importantes. El primero fue una sesión técnica que tuvimos con Wester y con Doris para revisar el instrumento. Y el segundo momento fue ya la aplicación de los dos instrumentos, sobre todo el de paternidad responsable y el de equipo de gestión. Fueron validados y después fuimos en una relación virtual compartiendo con el señor Virgilio Alexander Méndez, validamos el instrumento de paternidad responsable. Y con la señora Yesbel Isayana Flores Martínez validamos el instrumento del equipo de gestión. Esta experiencia fue muy significativa porque nos permitió no solamente validar el instrumento, sino ubicar algunas tendencias de opinión sobre las experiencias, lo que nos va a permitir después hacer afirmaciones en lo que vamos a llamar como la socialización de los resultados. Luego hicimos, después de validar los instrumentos, hicimos un ejercicio de aplicación, que también lo hicimos virtual. Y entonces el de paternidad responsable, hicimos una sesión virtual el 9 de junio con don Roberto Carlos Gaitán, con Víctor Abraham Moncada, con don Miguel Cruz Picado. Con ellos aplicamos el instrumento validado de paternidad responsable, que aportó elementos como lo vamos a ver en la siguiente lámina. En ese mismo día aplicamos el instrumento del equipo de gestión de proyecto y ahí participó don Francisco Alejandro Aguiluz García, Yara Magali Luna Talavera y Kenia Villarreina. Con ellos tres hicimos un diálogo aplicando el instrumento
y dieron algunas pautas que van a permitir avanzar en el proceso. El despegue, lo que nos significó esta validación, nos significó el que podemos ahorita hacer un SAS. El SAS es la socialización de las acciones de la sistematización. Con lo que hemos trabajado hasta ahorita, las capacitaciones, la validación de los instrumentos, los contactos con ustedes, nosotros pudiéramos hacer 5 grandes afirmaciones que queremos socializar. La primera es que hay que hacer un reconocimiento a que la estrategia y metodología de capacitación que ustedes han implementado ha contribuido al cambio de actitud de tanto de los hombres de la paternidad responsable como del grupo de equipo de gestión de proyectos. Entonces, ahí hay una realidad. Hubo una muy buena aplicación de estrategia y metodología que hay que saberla explicar y que habrá que profundizar en la misma. Un segundo elemento que quedó claro en esta validación, aplicación de instrumentos y en la capacitación que hemos hecho con ustedes es que el protagonismo de los actores claves de la red comunitaria y de ustedes como equipo técnico ha sido evidente en actividades como ferias, festivales, las kermés y otras actividades de recaudación de fondos. O sea, ha habido un protagonismo en actividades concretas. Esa es una realidad, es algo que estamos socializando como acción real para la sistematización. Habrá que seguir profundizando en ese tipo de acciones. El tercer elemento que la experiencia hasta donde vamos confirma es que ha habido un extraordinario nivel de motivación y compromiso de los protagonistas. Y en eso también los incluimos a ustedes. O sea, cuando hablamos de protagonistas, ustedes ubíquense también en esa experiencia, ¿verdad? Porque el compromiso que ustedes han demostrado se complementa y se ve reflejado en el compromiso y motivación de padres que participan en la paternidad responsable y en el equipo de gestión. El otro aspecto que podemos afirmar con seguridad es que el liderazgo, la red comunitaria de liderazgo, ha tenido una expresión muy concreta de organización, de motivación, de impacto, pudiéramos decir, en las acciones, tanto al interno del proyecto como en su familia y en algunos casos en su comunidad. O sea, no es un liderazgo que queda de nombre, sino que ha estado actuando. Entonces, esa es una acción que habrá que resaltar como parte de la experiencia desarrollada en ambos componentes. Y finalmente, queremos hacer un reconocimiento al equipo técnico, al team de aldeas, que a través de la capacitación y a través de los procesos organizativos han logrado motivar a los grupos, ¿verdad? Ese sería como los elementos, los 5 elementos claves de acciones. En el documento que les vamos a dejar en PowerPoint van a salir algunos aspectos para seguir ampliando. Ahora vamos a ubicar algunos elementos que estarían muy relacionados con consideraciones que tenemos Briselva y Martín y un servidor, que quisiéramos reflexionar más. La primera es que nos gustaría, reconocemos que en términos de la actitud ha habido cambios, y lo decíamos anteriormente, pero queremos tener registro de esos cambios. Y este sería un elemento a profundizar. ¿Qué registros existen de los cambios de actitud
de padres de familia y del equipo de gestión en el desarrollo de la experiencia. Eso es un punto a profundizar. Otro punto a profundizar tiene que ver con la capacitación. Y ahí nos interesa poder contar con evidencias de planes y registros de la capacitación. ¿Cuántas capacitaciones se han hecho? No tanto para evaluar, sino como para dimensionar. Porque en la perspectiva de profundizar en la reflexión, nos va a interesar poder tener como ordenada cuáles fueron los planes que se ejecutaron y cómo están registradas esas capacitaciones. Un tercer elemento importante a profundizar está relacionado con la estructura que hace referencia a la organización y funcionamiento tanto del grupo de paternidad responsable como del equipo de gestión. Cómo se organizan internamente, cómo funcionan, cómo es el desarrollo de sus relaciones. Eso va a ser importante reflexionarlo. Tenemos insumos, pero nos hace falta profundizar en el mismo. Hay un cuarto elemento de estos 6 aspectos a reflexionar que tiene que ver con la metodología. Nos gustaría que se pueda como profundizar en la reflexión alrededor de describir un poco la metodología que se ha usado en los procesos tanto de capacitación, de desarrollo de capacidades, pero también en la metodología de cómo se hacen las réplicas o de cómo se funciona cuando no está en el proyecto. O sea, no entender solamente el proyecto por las actividades planificadas, sino que queremos metodológicamente poder profundizar en cuáles son otros procedimientos que realiza los grupos beneficiarios, los protagonistas, en el desarrollo de su vida cotidiana. Hay un quinto aspecto que está vinculado a la dimensión jurídica y que nos pareció muy bien reflejada en el proyecto. De alguna manera lo han comentado algunos de los protagonistas con los que hemos hecho las entrevistas, pero nos gustaría profundizar si esta dimensión de los derechos ha tenido algún acompañamiento institucional. La pregunta es, ¿ha habido acompañamiento del MINSA, del MINED, de la alcaldía o de otra institución para poder comprender, del Ministerio de la Familia, para comprender esta dimensión de los derechos, la dimensión jurídica? ¿Verdad? Ese sería un elemento a reflexionar y a profundizar. Y finalmente, nos va a interesar mucho el que podamos reflexionar alrededor de las réplicas. Necesitamos como puntualizar cómo es que se han organizado y se han ejecutado las réplicas. Esto lo vamos a profundizar con los protagonistas, pero también queremos que ustedes puedan compartirnos en el compromiso que les estamos proponiendo, compartirnos algunas ideas alrededor de comentarios sobre estos aspectos relativos a una práctica que realizan los protagonistas. Un quinto y último aspecto estaría referido a la propuesta, y aquí es donde estaríamos como aterrizando para ya ir concluyendo esta reflexión. Nosotros les queremos proponer a ustedes que trabajemos de aquí a que nos veamos 5 grandes aspectos. El primero es el de invitarlos a ustedes a que cada uno trate de definir un ensayo donde, de acuerdo al rol que ustedes jugaron, y estaríamos hablando aquí de los que estuvieron más cerca del protagonismo, pero también vale para los que no han estado muy vinculados, así sea Reina, que fue la última que integró al equipo, pudiera también trabajar un ensayo haciéndoles preguntas a ustedes sobre qué fue la experiencia y que puedan construir un ensayo. Estoy hablando de Alonso, Juniet,
reina, que son los que yo creo que no han estado muy directamente vinculados con la experiencia. Y por eso les estaría recomendando que, que asumamos una propuesta, un compromiso de escribir en 3, no más de 5 cuartillas, cómo vieron ustedes su experiencia, cómo sintieron la experiencia, ¿ya? En lo organizativo, en las estrategias de comunicación, cómo hicieron las coordinaciones, en los contenidos de la capacitación, en las metodologías empleadas, cómo ha sido en el registro de las acciones, cómo vivieron ustedes la experiencia. Eso va a ser muy rico poderlo tener y ver cómo nosotros incorporamos eso en la sistematización. Primer compromiso. El segundo o la segunda propuesta estaría vinculado a que quisiéramos que alguno de ustedes pueda señalar cuáles son los elementos metodológicos claves con los que cuenta Aldeas y que fueron aplicados, o sea, qué elementos de la metodología de Aldeas fueron aplicados en este proyecto. Este proyecto fue innovador. Este proyecto trajo cosas particulares a la experiencia de ustedes. Pero ustedes tienen, Aldeas tiene una metodología propia para trabajar. Por ejemplo, para conformar el equipo de proyecto, ustedes tenían el equipo de coordinación. ¿Cómo se recogió ese elemento? ¿Qué elementos metodológicos claves estuvieron presentes en esa acción? Eso sería como un segundo aspecto, como comentar o tener algunas ideas, aunque sea un punteo de aspectos de la metodología de Aldeas que se aplicaron en el proyecto. Un tercer elemento que nos gustaría pensar y plantear, y que alguno de ustedes se pueda dividir o en pareja se puedan compartir, es el poder como reconstruir cuál podría ser la estructura básica y funciones tanto del equipo de paternidad responsable como del equipo de gestión. O sea, que pongamos en blanco y negro la estructura y funciones. Esta es la estructura de paternidad responsable y esto es lo que tienen que hacer. Probablemente eso ya está, pero queremos que eso pueda ser llevado como un ejercicio para poderlo discutir con los protagonistas. Un cuarto aspecto que también lo pudieran trabajar en pareja, estos temas que estoy diciendo, la metodología de Aldea, la estructura y funciones, el mapeo de actores, pueden ser cosas trabajadas en pareja. Lo que queremos plantearles ahí es el de poder describir como de manera muy sencilla cuáles son los procedimientos para hacer un mapeo de actores, de acuerdo a la experiencia, ¿ya? De acuerdo a lo que ustedes vivieron. Si vamos a trabajar en Estelí que eso creo que ya lo hicieron, ¿qué es lo que nos deja como lección esta experiencia para hacer el mapeo de actores? ¿Verdad? Doris comentaba en el taller de que después de que terminamos este ejercicio al 2017, nos queda claro de que si hubiéramos tenido más criterios para hacer el mapeo, hubiéramos hecho una mejor selección de la gente. A eso se hace referencia el poder tener descrito el mapeo de los actores. Y un quinto y último aspecto que, debatiendo con Martín y con Briselva, lo queremos rescatar bajo el concepto de cultura propia. Esto yo lo voy a explicar y lo van a ver en un video que les estamos recomendando, y lo vamos a explicar más adelante cuando nos encontremos. Lo que queremos decir es que habría que hacer el plan de capacitación para paternidad responsable y el plan de capacitación para equipo de gestión. Ese plan de capacitación debería de definir los temas a trabajar en masculinidad y paternidad, definir la metodología, definir
la lógica, y también para el equipo de gestión como cuál sería, hablando de cultura propia, cuál debería ser el plan de capacitación, cuál fue en la experiencia del Estelí Norte y cuál debería de ser. ¿Ya? Eso en la reconstrucción que estamos haciendo es importante que nos situemos en recuperar la experiencia y en pensar en qué cosas podemos hacer a futuro. Finalmente, queremos concluir recapitulando y expresando este sentimiento, esta frase que animaría al trabajo de grupo, al trabajo animado, al que sea una participación activa, y que así como vimos la conexión con el proceso de sistematización, como vimos lo de las huellas, como vimos el despegue del cohete en la socialización, o como afinamos la lupa en aspectos a reflexionar, o como propone el búho de la sabiduría para hacerles a ustedes una propuesta de cómo nos articulamos con este proceso, les queremos enfatizar en que apliquen a este link, vean el video sobre el metaliderazgo. Esto es un tema muy importante que vamos a retomar más adelante y que va a ser significativo en la reconstrucción de la experiencia. En síntesis, queremos pues invitarlos a que estas buenas prácticas de paternidad responsable de equipo de gestión las logremos desarrollar de manera conjunta, que nos podamos ver pronto y que ustedes disfruten esta voz aterciopelada que les acaba de compartir y que fue producto del trabajo realizado por Briselva y la magistral imaginación de Martín. Un gusto, un abrazo, nos vamos a ver pronto y esperamos que Dios nos acompañe en este proceso. Chao.